Está con nosotros también Enrique Valls, que es pues un amigo psicólogo que nos ha visitado en varias ocasiones, normalmente para cosas, bueno, para cosas difíciles, en otras cosas también, pero no para cosas tan sorprendentes, que te golpean de tal manera. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Porque esto hay que masticarlo, digerirlo, y ni se mastica ni se digiere en 2 días. No, y de hecho esto va para largo. Las personas que, fíjate, el otro día lo estaba hablando con una compañera que a nosotros, que somos profesionales, incluso a la persona de a pie, cómo nos ha afectado, ¿no? De hecho, nos ha afectado de tal manera que hay gente que está rumiando, ¿no? O está reflexionando, está incluso visualizando el dolor que estas personas y estas familias están pasándolo. Y es complicado, es complicado. Aquí hay un proceso de acompañamiento psicológico no de 72 horas como se habla, ¿no? Claro. Sino de mucho recorrido y mucho tiempo. Porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de situaciones no esperadas, que ahora se habla del estrés postraumático, ¿no? Que es un trastorno donde aparece ante una situación que la persona tiene que elaborar. Y esa elaboración dependerá mucho de los recursos internos que tenga el individuo. Porque hay personas que aún pueden seguir, y tengo conocimiento de que siguen en estado de shock, no son conscientes de lo que ha ocurrido. Hay otras personas que, bueno, lo van afrontando. Y hay una tendencia del ser humano que es a dar explicación, ¿no? Que es algo muy natural, ¿no? La gente de nuestro entorno que se acerque o en un momento determinado, incluso a esas personas bueno, que han podido sufrir eso, dando una explicación. Y eso es el primer error. No hay que dar explicación, porque hay preguntas que no tienen respuesta. Claro. Entonces, eso es muy importante porque, bueno, se intenta menospreciar. El otro día me decía una persona, bueno, es que Enrique, hay personas que solamente han perdido la vivienda. Bueno, ¿y qué? Quiero decir, es un duelo. Perder la vivienda es muy duro. ¿Solamente? Efectivamente, Claro, es duro, ¿eh? Está claro que comparado con quien ha perdido la vida es nada, pero perder la vivienda es muy duro porque no es que pierdas un televisor, un sofá o un mueble, que pierdes tus recuerdos, tus fotografías antiguas, los recuerdos que te dejaron tus antepasados, tu entorno, tu hogar. Es que no es una casa, es un hogar. Es durísimo. Es durísimo. Es la identidad, Claro, es el todo, claro, ¿no? claro. Entonces, por eso mismo es un duelo. Y obviamente, cada duelo es único e intransferible. Entonces, por eso digo que es muy importante ese acompañamiento psicológico y emocional. ¿Y cuáles serían los primeros pasos para...? Porque claro, que yo sepa, igual si estoy equivocado, mejor. La Seguridad Social no tiene asistencia psicológica, tiene asistencia psiquiátrica, pero psicológica no. Y yo no sé si todos los vecinos de este inmueble, primero tienen la voluntad y segundo tienen un seguro médico que se lo puedan permitir acudir a un psicólogo privado. Claro, no te voy a preguntar a ti qué habría que hacer, pero habría que hacer algo, ¿no? Digo yo. Sí, efectivamente. Bueno, Nacho, podemos acceder a los datos del Ministerio, sí. Y la ratio es 8 psicólogos cada 100.000 habitantes. Claro. Entonces, es los datos más bajitos a nivel europeo. Y efectivamente, tendríamos que apostar por la figura del psicólogo en el ambiente y en el ámbito de la salud pública, que desgraciadamente no está. El otro día, hablando con un político en confianza, me decía, es que Enrique, vale la pena invertir más en una máquina para detectar X enfermedad que en la figura del psicólogo. Por eso están los médicos de cabecera, bueno, chillando, poniéndose las manos en la cabeza porque quieren formación en salud mental, necesitan salud mental, claro. Y necesitan la figura del psicólogo, obviamente. Claro. ¿Y los niños? Los niños, como esto lo digieren mejor que un adulto, peor. Esos niños que se le ha quemado la PlayStation, que es una imbecilidad, pero es verdad. Se ha encontrado de la noche a la mañana que no tiene la casa a donde volver de cada día, no tiene el entorno de vecinos de cada día, no tiene las rutinas de cada día de ir de casa al colegio y del colegio a casa, la casa es otra, está en un hotel, ahora me meten en otra casa que es nueva para mí. ¿Los niños cómo lo digieren todo esto? Es complicado. Si ya en adultos nos cuesta digerir y elaborar esto, es difícil. Pero lo que hay que hacer primero es una escucha activa, estar al lado del menor, preguntando qué es lo que necesitas, qué es lo que piensas respecto a esto, porque en muchas ocasiones el adulto proyecta en el menor precisamente sus angustias, ¿no? Entonces aquí es importante hacer esa escucha activa y sobre todo tener el colchón afectivo, ¿no? Madrigueras afectivas, es decir, que el menor tenga el apoyo de la familia. Eso lo que hace, hay un proverbio sueco que me gusta mucho porque precisamente lo que hace es ver esta situación que dice
un dolor compartido es la mitad del dolor, ¿no? Y una alegría compartida es doble alegría. Ahí te explica la importancia de estar rodeado en ese ambiente que es el colchón afectivo, ¿no? Entonces, acompañar, escuchar, no invalidar ni minimizar, como decía. No, pues no pasa nada, fíjate tú, no, sino al revés, validar emocionalmente, porque el menor tiene que poner en palabras sus angustias, igual que el adulto, pero aquí, claro, adaptado a la edad del menor, obviamente. Imagino, vamos ahora sí a ver ese reportaje que había hecho Belén con vecinos, precisamente. Imagino que hay casos y casos, ¿no? No es lo mismo el que resulta que estaba trabajando y de verdad se ha encontrado con que no tiene casa, pero que no vivió esos momentos de angustia, con los que, por ejemplo, pues estos vecinos que hemos escuchado antes, a los que todos vimos en un balcón luchando contra sus últimos instantes de vida y que afortunadamente, imagino que el impacto psicológico en unos y en otros no es igual, claro. No es igual, pero ahí hace referencia a esos recursos internos y el cómo la persona interpreta esa escena. Porque efectivamente ahí dependerá mucho de cómo es ese afrontamiento psicológico. Entonces, efectivamente, si la persona está en una situación rodeada de un ambiente que es muy hostil, obviamente la intensidad va a ser mayor. Pero sí, un factor importante es cómo va elaborándolo. Entonces, ahí dependerá de esos recursos internos, de esas estrategias que la persona tenga. Y una pregunta que yo me he hecho hoy mismo cuando me he enterado, y me parece una noticia fantástica, que desde mañana mismo tienen ya un nuevo hogar, un nuevo edificio donde van a vivir. Pero ahora van a vivir juntos los vecinos del edificio que se quemó. Y yo, cuando me enteraba, pues por una parte lo veo fantástico, me parece una diligencia de las autoridades de una velocidad fantástica, pero por otra parte, esa retroalimentación con los mismos vecinos que igual que tú han perdido su hogar, ¿puede ser positiva? ¿Puede no serlo? Bueno, dependerá de la parte individual, porque el grupo, como decía, en ocasiones es muy bueno. Claro, por eso preguntaba, que no estoy... Claro. De hecho, tenemos recientemente un caso, bueno, que lo hemos visto en el mundo del cine, ¿no? La Sociedad de la Nieve, cómo el grupo protege precisamente ante esa incertidumbre. Entonces, en este caso, dependerán de esas dinámicas que se establezcan, de cómo cada uno se desenvuelva. No lo he dicho, pero en el tema de los menores, una cosa para protegerlos es el que no estén viendo constantemente las imágenes de el fuego de los edificios. Eso va a proteger precisamente psicológicamente. Vamos a ver ese reportaje, esos testimonios de familias que lo han perdido todo y que Belén ha resumido en este breve reportaje. El Esray vivía en una vivienda de la cuarta planta del edificio que ardió en cuestión de minutos en Campanar. Todo, lo hemos perdido todo, toda una vida. Es una parte de mí se ha quedado allí y eso ya no va a volver. Ajeno al fuego, fue alertado por el barullo formado en la calle, donde desde muy pronto se divisó el fuego. Estábamos en casa y escuchamos los coches que estaban pitando en la rotonda y ya pues me asomé a la ventana y vi que mi balcón no estaba lleno de humo. Hostia, ¿qué pasa aquí? Y ya empecé a ver como que ya las chapas y ya se cayó una chapa en mi balcón y ya dije, pues nos tenemos que ir de aquí. Su hogar, el que compartía con su mujer y su hijo de 2 años, hoy está reducido a cenizas. Todo, ahorros, todo. A las 5:37 de la tarde del jueves se encontraba en su vivienda con su mujer. Él mismo relata la cronología de la aterradora escena que jamás olvidará. Los bomberos tampoco nos dejaban salir, decían que nos quedáramos en casa, que era lo más seguro, que pusiéramos trapos por debajo de la puerta y vimos que la cosa se iba de madre y que la cosa no iba bien. Las llamas acaparaban cada vez más en el edificio de las calles General Avilés con Maestro Rodrigo y él y su esposa decidieron huir. Decidimos bajar ya porque estaba todo lleno de humo, todo el rellano, las escaleras y ya estaba entrando el fuego. Y nada, como pudimos salimos con lo puesto. No sin antes asegurarse de avisar a sus vecinos. Yo lo primero que piensas es en la gente, porque es que la gente no se enteró. Había gente que no se enteró del incendio. Entonces, claro, pues fuimos tocando timbre puerta por puerta y los que contestaban, pues se lo comunicamos a todos y
y todos para abajo. Llamamos a las puertas de Serrellano, había gente que no podía salir, pues les ayudamos como pudimos bajar y afortunadamente en mi planta no ha habido víctimas. Asegura que volvería a actuar de la misma manera. Entras a un sitio y igual te quedas allí, ¿sabes? No lo piensas. Mi mujer ya estaba abajo y yo volví a subir, y sin pensar en nada. Hoy lamenta haber perdido todo y le consuela saber que su hijo no ha presenciado la devastadora escena. La verdad que ha sido un poco angustioso porque enseguida el fuego se propagó muy rápido y temimos por la vida. No sabíamos si podíamos salir. Tengo un hijo de 2 años que estaba con mis suegros y estábamos mi mujer y yo en casa. Por lo menos el chiquillo no ha visto esto. También confía en que la solidaridad que ha mostrado la sociedad, administración y entidades a lo largo de estos días no caiga en el olvido y que le sirva para volver a empezar. Nosotros esperamos que se haga justicia, ¿sabes? Que lo que ha pasado, que quien sea el responsable que pague y nada, y que la Comunidad de Valencia que nos ayude, porque somos muchas familias los que nos hemos quedado en la calle. Enrique, es terrible. Obviamente hay que estar pensando en estas personas, en las que los afectados, que son los más importantes. Pero el colectivo, la ciudad, se resiente. Bueno, quiero decir, la ciudad muestra su pulmón de fortaleza con el movimiento solidario, pero estos son muescas en el revólver y son huellas que quedan para siempre, son heridas que tiene una ciudad para siempre. Así es, y va a estar siempre nuestro inconsciente colectivo, va a estar siempre en nuestros pensamientos. De hecho, no lo hemos hablado, pero estas personas que han vivido este tipo de situaciones, aparte del estrés postraumático, luego van a pasar por un duelo. Y el estrés postraumático, junto con el duelo, siempre va a dejar una marca. Es decir, nunca se van a olvidar. Lo que van a aprender es a convivir con ello. Porque hemos dicho que en una fase de duelo, hay 2 cuestiones que influyen en la elaboración psicológica de ese duelo. Una es la vinculación que tengamos con esa persona o con esa situación, y 2, cómo ha sido también el tipo de muerte o, por ejemplo, las circunstancias, ¿no? Eso van a influir. Entonces, por lo tanto, esto no va a quedar, va a estar siempre, ¿no? Y va a estar muy presente a lo largo de sus vidas. Muy rápido porque nos quedamos sin tiempo, Enrique. Cuando se sustancie toda la investigación de la policía científica y demás, ¿es bueno que a los familiares de los fallecidos se les explique exactamente en qué circunstancias fallecieron sus familiares? Las circunstancias están claras, pero ¿hay que entrar en demasiado detalle o es mejor que no? Dependerá de la necesidad del familiar. De información. Sí. La necesidad que tenga de información. Correcto. Vale. Es decir, cuando el familiar, normalmente se suele seguir un protocolo, pero dependerá también de la unidad, ¿no? Pero normalmente se pregunta qué es la información o cómo quiere saberlo, cómo ha sido. Hay familiares que dicen, no, yo no quiero saberlo. De hecho, en su momento atendí a familiares que estuvieron en el 11M, que también en el proceso el psicólogo preguntaba si querían ver, por ejemplo, los restos de su ser querido o no. Y entonces se hace una preparación. Entonces, si dependerá, ¿no? Entonces, si el familiar quiere saberlo, sí que se le puede dar esa información, y si no, pues no se le da. Muchas gracias, Enrique, por la visita. Muchísimas gracias, y este camino no ha hecho más que empezar. Habrá que ir dando los pasos y habrá que todos no olvidarnos que esto ha pasado. Que no sea esto la espuma de 4 días y todo esto quede en el olvido, porque ahí quedan 138 familias con 138 historias diferentes que hay que seguir apoyando en la medida de lo posible. Muchas gracias, Enrique, por la visita. Hacemos un brevísimo alto en el camino y volvemos volando. No se marche.